Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdono. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo su avivamiento al buscarte y al obrar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, oh Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Así es, chicos hermosos. Este canto lo recordé apenas hoy, creo que hoy fue en la mañana. Y es un canto muy hermoso, la verdad. Y esto me motivó, me trajo muy contenta todo el día, muy alegre, porque es algo muy bonito el poder declarar la palabra de Dios en esos cantos tan preciosos que el Espíritu Santo nos ha dado a todos, ¿verdad? Y hoy estaba reflexionando antes de hacer el video, estaba pensando, pues, ¿cuánto costó tremendamente la Biblia, chicos? Ustedes no saben, nosotros no sabemos, pero ha costado lágrimas, ha costado sangre derramada, ha costado muchísimas cosas tremendas a muchos hombres y mujeres que realmente querían hacer algo para el Señor, ¿verdad? Entonces, desde un principio que fue inspiración de Dios para que nosotros pudiéramos tener un manual de vida, pudiéramos tener un plano, sí, algo para poder nosotros llegar a conocerlo y también conocer el camino, también conocer a Cristo, conocer todo lo que Él hizo. Entonces es muy loable el poder estudiar su palabra, el poder pasar esas horas, porque se pasa uno muchas horas, a veces hasta días, preparando una plática como esta y para que en un momento la escuchen y que pueda dejar en ustedes algo bonito, ¿no? Algo valioso, algo que pueda transformar la vida o transformar el corazón de alguien conforme a lo que Dios tenga planeado para cada quien. Entonces dice por ahí que siervos inútiles somos si solamente hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y Él quiere que ninguno se pierda.
que todos lleguen a conocer la verdad, que puedan conocer el camino que es Cristo. Y bueno, para eso estamos aquí. Y bueno, chicos, pues les doy las gracias por ver mis videos. Sé que hay diferentes predicadores que también comparten, ¿verdad? Que es algo muy bonito, todo lo que Dios nos da a todos. Yo me gozo al ver a otras personas cómo expresan el amor de Dios a través del conocimiento de la palabra. Y bueno, pues sin menospreciar su trabajo de ellos, pero tampoco el mío, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por tanto y tanto amor que nos da al permitirnos eh, compartirles la palabra a todo aquel que quiera escucharla, ¿verdad? Y bueno, algunos me han dicho que cuando yo les hablo entienden muchas cosas que no habían visto cuando habían leído la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y eso a mí me da mucho gusto, porque aunque sea que una sola persona de las personas que me ven, con que una sola persona, ¿verdad?, entienda algo y que pueda servirle para su vida, yo me siento muy, muy contenta, ¿verdad? Porque ese es el propósito. El propósito es no llenarlos de información, sino que sea algo valioso, que alguna atadura mental, alguna atadura emocional pueda caer o que pueda establecerse una verdad en su vida de parte de Dios o que el Espíritu Santo les revele algo bonito de lo que Él tanto quiere decirnos a todos. Porque nunca me imaginé que el Señor tuviera tantas palabras para querer comunicar a su pueblo, porque no todas las personas pues estamos a veces preparados para escuchar a Dios o para entender lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, que ustedes dispongan un tiempo para escucharme, yo se los agradezco infinitamente, porque no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo con la autorización del Espíritu Santo y de mi Padre bendito, que Él nos ha dejado este legado en la Biblia para que lo podamos compartir y aparte el mandamiento de que lo hagamos, ¿verdad? Entonces, en cuanto más Dios nos da, pues tenemos más para dar y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, en estos días hemos visto cómo con lo que Dios nos da podemos comenzar a desarrollar su voluntad. Él confía en nosotros porque Él no nos ve como un proyecto inconcluso, chicos. Cuando nosotros entregamos la vida a Jesucristo nuestro Señor, Dios el Padre ya nos ve como un proyecto terminado, ¿sí? Ya como un hijo maduro, completo y eterno con la vida de Cristo en nosotros. Es más, o sea, nuestro Padre Dios ve la imagen de Cristo en nosotros. Ve la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz. Ya no nos mira con todo el pecado, sino que Él ve la obra de Jesús completa en la cruz y todos los pecados nos son perdonados. Todos los pecados que cometamos desde que nacimos en esta tierra hasta que nos muramos en la tierra. Entonces Él ya, todo eso, Dios tiene esa capacidad de olvidar y de ya no recordar ni sacar las cosas pasadas. Todo dice la Biblia que lo toma como si fuera un paquete, todos nuestros pecados, y los echa hasta el fondo del mar. Y nos piden, ¿verdad? Nos enseñan que nosotros ya no los vayamos a sacar, porque el enemigo es muy bueno para venir y recordar tu pasado o recordar tus pecados. Y nosotros sabemos bucear y vamos hasta el océano y sacamos de nuevo el paquete que Dios arrojó hasta lo profundo, ¿verdad? Entonces no le hagamos al buzo, mejor aceptemos la gracia de la salvación de nuestro Señor y vivamos una vida plena de agradecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estudiamos la palabra de Dios? Porque estudiamos, ¿verdad? Dice la Biblia que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, estudiamos cuál es la santidad que Dios está pidiendo. ¿Por qué dice eso?
¿verdad? Y nosotros vamos cotejando nuestra vida y vamos ahora sí que con la ayuda del Espíritu Santo, quitando de nosotros todo aquello que está en error, que está ocasionando problemas a nuestra vida. Porque eso es lo que sucede, somos personas imperfectas, que nos equivocamos muchas veces y realmente ya lo saben ustedes, ya se los he dicho, la palabra pecado, eso es lo que significa error, ¿sí? Errar en el blanco, eso significa pecado y entonces los pecados son muchos errores. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que nos dan consecuencias y Dios eso es lo que quiere evitar. Los mandamientos de la ley de Dios no vinieron para condenar a todo el mundo, sino que más bien para salvarnos, para que nosotros no cayéramos en ello. Pero la misma mundanidad, la misma carnalidad, el mismo sistema de este mundo y el enemigo, pues nos pesca, nos engancha con todo eso. Sí, entonces al ver el Señor que no se lograba nada con la ley, ¿verdad? Entonces fue que decidió Él mismo dejar su forma de Dios para venir a rescatarnos de todo eso y cumplir con todas las leyes, con todo, sin pecar y poder así, poder vencer los más grandes enemigos que teníamos, que era la muerte, el diablo y la carne, ¿verdad? Y bueno, Él puede ver todas las cosas que no son como si fueran, porque Él es Dios. Él es omnipresente y es omnisciente y Él puede vernos hoy como seremos mañana. Después de trabajar con nosotros para que seamos útiles en su reino, la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Esto quiere decir que todas aquellas cosas que nos sean reveladas de parte de Dios, que están mal en nosotros, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, chicos. Yo conozco personas que dicen, pues así soy, así nací, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Quién me lo va a quitar? Y uno dice, no, pues nadie, si tú no quieres, no. Aunque el mismo Señor Dios venga aquí a la tierra y te diga que eso no está bien, que te está ocasionando problema, si tú no quieres, pues no se va a poder. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es duro, chicos. Es como una piedra y está cerrado. Pero muchas presiones hay en este mundo precisamente por los errores de los pecados que hacen que ese corazón alguna vez se quebrante y que pueda entonces abrir la puerta para que la salvación llegue a esta vida o llegue a su casa. Entonces nosotros clamamos por esa salvación para nuestra familia y para todos aquellos que puedan creer en Dios y que crean que Él los puede salvar, ¿sí? Entonces, también dice muchas veces las personas religiosas, pensábamos, pues Dios nos ve como hijos productivos y con un carácter maduro, entonces hay que esperar que Él haga todo lo que Él dice, ¿sí? Pero no es así. La Biblia nos enseña que nuestra tendencia natural como seres humanos es ser y hacer lo más fácil para nosotros, pero lo que espiritualmente se necesita solo se logra con la ayuda de Dios. Y para ello es aprender a quitarnos lo que es en una forma de ser de nosotros mala o viciada por la humanidad, por esta carnalidad, por este sistema del mundo. Entonces, ¿quién, quién lo tiene que quitar? Nosotros. ¿Para qué trabajamos en conjunto con el Espíritu Santo? Para quitar de nosotros todo aquello que no agrada a Dios y que nos hace ser personas feas, personas con mucho peso, como cosas que cargamos y por las cuales muchas veces no podemos avanzar en la vida hacia el éxito. O también contaminamos a todo nuestro alrededor, chicos, ¿verdad? Porque la Biblia eso nos dice también, que el pecado contamina. Si tú estás enojado, estás amargado,
pues todo eso vas a siempre hablar pestes, vas a hablar mal de toda la gente, vas a hablar mal de todo tu alrededor o de todos los que te hicieron algún daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es de horrible la amargura. Y sabes una cosa, pues las demás personas también van a agarrar coraje con todo lo que tú dices y con todo lo que tú expresas. Entonces es algo muy terrible, es muy contaminante. Y por eso Dios no quiere eso, Dios quiere cambiarnos completamente. El Señor nos ha dado la esencia de Cristo, que es el Espíritu Santo, para volver al original, volver a ser a la imagen original de sus hijos cuando estaban en el paraíso antes del pecado. Y por eso nuestra alma, junto con Cristo, nos está llevando de proceso en proceso hasta que se vea solo la imagen del Señor Jesucristo en nosotros. Él es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito de la creación que nació en esta tierra, vivió los procesos que tuvo que vivir para que el plan de Dios se completara en su vida y así poder abrirnos el camino y dejar claramente sus huellas para que ninguno nos perdamos, sino que lleguemos hasta la otra vida con la vida eterna que Él nos ha regalado. San Juan capítulo 17:3, y es mi versículo favorito, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos ha enviado. Esto quiere decir que tenemos toda la vida eterna para conocer a Jesús, el Hijo de Dios, porque pues es inmenso, chicos, es maravilloso, no podemos llegar a conocerlo completamente, necesitamos toda esa vida eterna para poderlo conocer, ¿sí? Y bueno, por eso adoro yo su ser y su maravilla, su infinito amor, o sea, es todo para mí. Mas Él nos ha dado también un consejo, nuestro Señor Jesús, bien lindo, nos da un consejo que está en San Juan capítulo 15, ¿verdad? Dice, todo este capítulo 15 es hermosísimo, para si ustedes gustan leerlo con calma, pero yo hoy me voy a enfocar solo en el versículo 5, que dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que permanezca en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y hoy tengo una historia en la Biblia que les quiero contar, chicos. La palabra de hoy es que separados del Señor, nada podemos hacer. Y bueno, en la antigüedad, en la Biblia nos habla de dos personas que tuvieron, fíjense, los mismos padres, fueron educados con los mismos valores del hogar. Y sin embargo, uno hizo lo que a Dios le agradaba y el otro no. ¿Qué fue lo que desagradó tanto a Dios? ¿O qué fue lo que le condenó tanto? Y además de eso hizo que comenzara una división tan grande que aún padecemos toda la humanidad. Tal vez alguna vez alguien de ustedes se ha preguntado que si ustedes hayan estado en el tiempo de Adán y de Eva, que tal vez ustedes no hubieran desobedecido a Dios. ¿Cuántos han pensado esto? ¿Cuántas veces han dicho, no, 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 si Dios lo dijo, ¿por qué tuvieron que desobedecerlo? Y con ello ocasionar todas las situaciones que estamos padeciendo de pecado, ¿verdad? En esta tierra. Yo creo que muchos, la verdad, y también creo que todos hubiéramos sucumbido a la tentación del enemigo. ¿Por qué? Porque necesitaban tener el proceso terrenal y que Jesús nos rescatara para volver a tener la esencia de santidad, ¿sí? Entonces, no se podía evitar ello, tenía que sucederlo. Ahora, el Señor sabía esto, el Señor lo sabía, porque Dios lo sabe todo.
pero todo Él tiene un plan y un proyecto. Es universal y tenemos que respetar eso porque algún día vamos a comprender un poquito más el porqué de tantas cosas, ¿sí? Ahora, la riqueza que nos dejan los procesos en nuestra vida no los podemos pagar con nada, chicos. Es algo que solo Dios puede hacer, ¿sí? Yo he estado viendo los procesos por los que Dios me ha permitido vivir toda la vida, desde antes de conocer a Cristo, desde que yo era niña. Y todo ha dejado algo en mí. Y no ha sido todo malo, ¿sí? Porque a veces uno piensa, pues, ¿qué de bueno pudo haber sucedido en algo tan de sufrimiento, de tanto dolor, ¿no? O sea, ¿qué pudo haber salido de bueno de ahí? Y sabe que todo Dios lo transforma para bien. Todo, a final de cuentas, es una experiencia que te puede servir para este futuro, tanto para que no cometas ese mismo error o para ayudar a otras personas, ¿sí? Entonces es algo muy bonito que Dios lo sabe y que Dios por eso también permite todos estos procesos. En fin, Adán y Eva pecaron y de su pecado nacieron dos naturalezas. ¿Cómo que dos naturalezas? ¿Verdad? Bueno, en el paraíso, chicos, ellos tenían la naturaleza de Dios, porque vivían bajo una atmósfera de santidad, bajo una atmósfera de pureza, que es la presencia de Dios. Sí, Dios es santo, santo, santo. Y cuando la Biblia habla así de 3 veces santo, está remarcando algo muy, muy purísimo, muy grande, muy maravilloso. Y en esa pureza ellos vivían. Pero en el momento que ellos obedecieron a la voz del enemigo, la naturaleza del enemigo, ¿verdad? Es una naturaleza de maldad. La atmósfera en donde se maneja el enemigo es una naturaleza de engaño, es una naturaleza de muerte, es una naturaleza de destrucción, de corrupción. Y bajo esa naturaleza, bajo esa esfera de destrucción, fue que Eva entró. Por lo tanto, se nubló su pensamiento y creyó a lo que el diablo le estaba diciendo. Y por eso entonces ella sucumbió. No pudo tener la fortaleza necesaria que se necesita para poder sostener la verdad. Sí, porque tienes que ser auténtico, tienes que ser una persona de convicciones bastante fuertes para que te mantengas en la verdad que dice Dios. Porque bombardeados por miles de creencias, de religiones, de noticias, de todo lo que tú gustes, estamos en esta tierra. Entonces se necesita tener esa convicción bastante fuerte para poder mantenerte en lo que Dios dice y no lo que todo el mundo dice, ¿sí? Entonces Eva no tenía esa fortaleza. Ellos nada más habían conocido lo bueno, habían conocido lo puro y eso es lo que a veces nos da pendiente a las que somos mamás de nuestros niños, ¿no? Que tenemos nuestros niñitos inocentes y de repente comienzan a ir a la escuela y comienzan a ver mucho tipo de diferentes atmósferas, porque quiero que sepas que haz de cuenta que tenemos como una burbujita toda la gente, tenemos una burbujita y hay llena de maldad, porque es la humanidad, ¿no? Solo el Señor Jesucristo era también santo completamente, era verdadero Dios y verdadero hombre, pero nosotros no, por estar en un mundo caído, ¿sí? Entonces, ahí se juntan un montón de niñitos que tienen miles de pensamientos diferentes por cómo fueron creados en sus familias y traen muchas tradiciones y traen muchas mentiras del mundo y todo eso. Entonces, de repente nuestros niñitos llegan ya hablando o haciendo cosas que en su casa nunca hicieron o nunca las vieron hacer. Y el pendiente es de que ellos vayan corrompiéndose desde tan pequeños y aparte todo esto que les trae sufrimiento, que les trae dolor, que les trae situaciones muy difíciles.
¿verdad? Entonces, ese es el peligro por no tener una madurez, por no tener esa convicción de esto no está bien porque no, ¿verdad? Entonces, no, como seres humanos sin Cristo no lo tenemos y no lo teníamos, sino que hasta que Jesucristo viene a nuestra vida y nos salva y nos rescata del sistema de este mundo, ¿sí? Y nos pone su esencia. Pero bueno, no me voy a adelantar. Dice, como dije en el principio, eran de unos mismos padres lo que es Caín y Abel, ¿sí? Tenían las mismas enseñanzas, pero uno salió conforme a la naturaleza del pecado que habían cometido sus padres, o sea, Caín, ¿sí? Y el otro, Abel, ¿verdad? Él salió con la naturaleza que Adán y Eva tenían cuando estaban con Dios, ¿sí? Ambos no eran perfectos, ni Caín ni Abel, ¿verdad? Puesto que habían nacido ya en esta tierra contaminada por el pecado, ¿sí? Una tierra llena de oscuridad y de maldición que daba como fruto, dice la Biblia, espinos y cardos, muy diferente al jardín del paraíso, donde sus padres Adán y Eva habían nacido. Y esto nos enseña, chicos, que no importa tu procedencia. Si tus padres fueron con muchas bondades desde su nacimiento, como dicen por ahí, que nacieron en cuna de oro, o fueron tan despreciados y pobres, desarrapados, que toda en la vida solo les ocasionó desprecio o desecho. Cuando tú entregas de todo tu corazón la vida al Señor, nuestro Dios, siempre te va a llevar a un lugar mejor. Caín, del fruto de la tierra, él entregó lo mejor que tenía, pero esta ofrenda era fruto terrenal, era fruto, es decir, de la carne. Esto nos habla Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne recogerá corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. Ahora, Abel no había conocido a Dios, ¿verdad? Es decir, de primera mano, Abel no había caminado con Dios, pero él de oídas, ¿verdad? Había conocido a Dios conforme a lo que sus padres, definitivamente Adán y Eva les han de haber platicado mucho de dónde vivían ellos y por qué habían sido expulsados del paraíso. Es que cuando tú tienes algo maravilloso que vivías y de repente tienes un problema, algo feo o cambia tu vida, ¿no? Pues tú le vas a contar a tus hijos de lo maravilloso que era antes. Tú vas a decir, fíjate que hijos, que nosotros no teníamos estos padecimientos que tenemos hoy. Nosotros teníamos una vida diferente, así, así, asado. Y uno les cuenta. Y de seguro, Adán y Eva también les contaban a sus hijos esto, ¿sí? Entonces, ellos tenían bien conocido lo que sus padres le habían dicho de Dios. Mas, sin embargo, pues Caín entregó todo lo mejor que pudo, pero de su expresión carnal. Y Abel, ¿no? Abel tuvo como que ese instante de inspiración divina, ¿sí? En el cual hizo y entregó la mejor ofrenda conforme a la esencia de Dios, a lo que Dios tenía planeado para todos, ¿sí? Era una ofrenda que no era fruto de la tierra, como lo ofreció su hermano, sino que entregó un fruto vivo. Lo más valioso que tenemos los seres humanos, chicos, pues es la vida. Y eso fue lo que entregó en su ofrenda Abel, entregó vida. La Biblia nos enseña que la vida está en la sangre. Esto está en Levítico capítulo 17, 11, y dice lo siguiente, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas,
porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Ahora, nosotros no estamos familiarizados con esas palabras. Por ejemplo, ¿qué es expiación? Diría alguien. Lo mismo yo decía, yo no sé qué es expiación. Pues expiación, chicos, es la eliminación de la culpa o del pecado por medio de otro objeto o otro sujeto que esté en lugar de ese pecado. En este caso, la naturaleza de Abel entendió el deseo del Señor desde que el hombre y la mujer cayeron en pecado, y por eso su ofrenda representó una vida por vida. Y ahí por eso le agradó al Señor, de que Abel entendió muy bien que para poder quitar el pecado tenía que haber otra vida que se entregara por él, ¿sí? Entonces, mi vida por su vida. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús al enemigo, al que trae la muerte, al que trae la condenación, al que trae la destrucción. Le dijo, doy mi vida por sus vidas. Y el enemigo no sabía todo el plan completo y dijo, muy bien, que Dios muera. Y nada, nadie puede hacer que Dios muera, porque Dios es vida y es vida en abundancia, ¿sí? Entonces una vida había muerto por la desobediencia y el pecado tan grande que esto implica. Tenía que haber otra vida que lograra salvar, es decir, rescatar lo que se había perdido. Y esa vida solo era Jesucristo nuestro Señor, el único que podía dar su vida a cambio de la nuestra, pues era el único ser vivo que podría venir y expiar el pecado y volver a tomar su vida y continuar. Dice San Juan capítulo 10, versículo 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús, Dios le dio ese poder, le dijo, tú si llegas a morir, tú vas a poder resucitar. Entonces el Señor Jesús sabía perfectamente cuál era el plan, sabía cuál era el proceso que iba a tener que padecer para poder alcanzar esa salvación para todos nosotros. Y no fue fácil, recuérdenlo, chicos. Esa noche antes de que él fuera prendido, que estuvo orando toda la noche, viviendo todo ese proceso de angustia espiritual antes de que sucediera su crucifixión. La Biblia dice que sudaba gotas de sangre. Y eso es por la presión que vino sobre él, puesto que Dios cargó en él el pecado de toda la humanidad, chicos. Todos tus pecados y mis pecados y los pecados de mi familia y de toda la gente los cargó Dios en Jesús, en su propio Hijo. Entonces es algo bien tremendo que de hecho Jesús dijo, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Pues valientemente soportó todo lo que tenía que venir, ¿verdad? Ahora imagínense los religiosos escuchando esas palabras de nuestro Señor Jesús diciendo que Él podía poner su vida y volverla a tomar. No, pues ya me imagino cómo se pusieron, ¿verdad? Ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. Y otros lo defendían, otra gente decía, ¿acaso un endemoniado va a querer abrirle los ojos a un ciego? Todo esto espiritualmente hablando, pero no me voy a meter hoy en ello, pues cuando la verdadera palabra de Dios se levanta, la carne también se levanta, chicos. La carne siempre va a estar en contra del espíritu y le va a hacer la guerra. Ahora, dentro de nosotros tenemos esa división, chicos.
la naturaleza de pecado, y cuando nosotros recibimos a Cristo, ya tenemos también la naturaleza del Espíritu Santo. Y por eso la Biblia nos enseña que la naturaleza de pecado, mientras estemos en esta tierra, va a quererse levantar, va a quererse enhebrestar y ponerse en contra de todo lo que es espiritual, de todo lo que es Dios, ¿sí? Por eso ustedes verán que mucha gente que le cae muy gordo, por ejemplo, que yo hable de pecado, o que yo hable de que pidan perdón, o que se arrepientan, que se confiesen sus pecados, ¿no? Como dice la Biblia. Y mucha gente se enoja y le da mucho coraje eso. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta la santidad de Dios, ¿verdad? Pero como vimos en un principio, sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces, si tenemos un problema por un pecado que hemos estado cometiendo y nosotros no nos arrepentimos, al contrario, lo escondemos, pues entonces no va a haber una solución, porque dice la Biblia que el que esconde sus pecados no prosperará, ¿sí? Entonces no debemos de engañarnos. Es mejor sacar todo, la mugre, sácala, échala fuera, muéstrasela al Señor, entrégala en la cruz. Ahí a los pies de la cruz, imagina que ahí dejas todos esos bultos de pecado que has cometido en tu vida, ¿sí? Y esto te va a traer salvación, te va a traer sanidad, te va a traer liberación, ¿sí? Ahora, esta situación que estamos estudiando hoy sucedió con Caín y Abel. Se levantó Caín al sentirse menospreciado por Dios y luego atacó a su hermano Abel. Aunque Dios le advirtió a Caín, Dios le dijo, el pecado está a la puerta, Caín, mas ya no hizo caso de Dios y él mató a su hermano Abel. La sangre de un inocente caía a esta tierra y con ello entró la muerte a la tierra, fruto de las obras de la carne. Esto dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, las dos naturalezas que fueron marcadas desde el origen del hombre se hicieron notar en Caín y en Abel. Caín exaltó su naturaleza física, su naturaleza natural humana y la naturaleza mundana, que es el pecado. Pecado significa error, significa oposición a todo lo bueno que es Dios. Mientras que Abel en su ofrenda a Dios exaltó la vida, exaltó el Espíritu de Dios que es vida y se encuentra en la sangre. Ahora es interesante ver que Dios intervino de nueva cuenta, pues la de Caín iba a ser muy numerosa en la tierra. Vemos en Génesis capítulo 4, versículo 11 y 12, y todo el capítulo 4 nos muestra esta situación que vivió Caín y Abel. Mas Dios tuvo misericordia de todos nosotros y no dejó que la tierra se corrompiera totalmente con la maldad de Caín, sino que dio a Adán y Eva otro hijo llamado Set, ¿verdad? Esto está en Génesis 4:25, donde dice Eva, bueno es Dios que me ha sustituido el hijo que mató Caín. Dios me dio en lugar de Abel a este hijo que llamó Set. Pero ojo, chicos, de la desobediencia de Adán y Eva no podían dar un ser espiritual, porque la vida espiritual que ellos tenían en el paraíso había sido desconectada por la expulsión de la presencia de Dios hacia la tierra. Y ahora solo tenían una vida terrenal y mundana. Y lo único que podían dar como expresión de su carne eran estas dos naturalezas a las cuales heredamos todas las personas que nacemos en esta tierra. Tenemos esa división tan grande que la Biblia le llama la vieja naturaleza o la naturaleza de pecado o la naturaleza de la carne.
Y así como el pueblo de Israel tuvo su antes de Cristo y su después de Cristo, así también nosotros tenemos nuestro antes de Cristo y nuestro después de Cristo. Aquí recuerdo una anécdota que nos contó una vez un predicador. Él nos contó que lo invitaron y hubo una persona que era atea, una persona que no creía en Dios. Y comenzó a atacarlo duramente, ¿no? Diciéndole pues que los cristianos éramos unos tontos y que no, que cómo era posible que creyéramos en un Dios y que además de eso, de que un hijo de Dios viniera a la tierra y que para salvarnos y todo eso, y que qué tontos éramos. Y no se cansó de decir muchas cosas en contra de todos, de todo, de nuestro Dios y de Jesús, ¿no? Y el predicador pues lo escuchó con mucha paciencia hasta que este ateo le cuestionó, le preguntó, ¿usted qué opina? Entonces el predicador le dijo, perdón, entiendo que usted se niega a reconocer que Jesús fuera el Hijo de Dios y de que hubiera existido, pero ¿me podría decir, por favor, qué fecha es el día de hoy? Y entonces el ateo saca su celular y ve el día, ¿verdad? Y le dice el predicador, ¿de qué año? Y ya dijo el ateo, del 2022, por ejemplo, ¿verdad? Y ya dijo, el pastor le dijo sonriendo, el nacimiento de nuestro Señor fue tan real y tan auténtico que la misma historia y la misma humanidad tiene un calendario con el antes y el después de Cristo. Con permiso. Y se fue. Así de ridículo, chicos, es pretender negar la existencia de Dios, cuando todo el universo nos demuestra con sus obras y maravillas. E igual de ridículo es pretender negar el nacimiento de nuestro Salvador y el propósito por haber nacido en esta tierra. Antes de entregar la vida a Jesucristo, las personas no teníamos la nueva naturaleza creada por Dios para rescatarnos. Tan solo éramos hijos de Adán y de Eva, o lo que es lo mismo, hijos del pecado de este mundo, e íbamos errantes de aquí para allá, sin saber qué hacer y con un destino fuera de la presencia de Dios para siempre. Pero todo esto, chicos, todo esto lo cambió Jesucristo. Lo cambió cuando nosotros hemos creído en Él y en su salvación. Y ahora, por eso tenemos una nueva naturaleza, que la Biblia le llama que somos una nueva criatura, creada espiritualmente por Dios, ¿sí? Con cualidades a la imagen de Cristo, con una visión, un llamado y un destino, un plan de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios espera que cada día nuestra nueva naturaleza, mientras vivamos aquí en la tierra, seamos cada día más parecidos a su Hijo Jesús para gloria de su nombre. Y bueno, chicos, pues eso es todo por el día de hoy. Si es primera vez que tú ves un video como este y aunque no entendiste mucho de lo que estuvimos hablando aquí, pero te gustaría entregarle la vida a Cristo, te puedo decir que no es casualidad que te haya tocado ver un video como este y que estás en un buen momento para recibir ese regalo, el regalo más grande que Dios pudo haberle dado a esta tierra, a esta humanidad. Y este regalo es Jesucristo nuestro Señor. Y para eso solo tienes que hacer una oración. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y que creemos en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvados. ¿Salvados de qué? Salvados de la condenación y de la muerte eterna por el pecado, como tú lo estuviste escuchando en esta plática. Ahora, si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz esta oración conmigo. Repite después de mí. Dile, Señor Jesús, en este día te doy las gracias por haber venido a salvarme.
Hoy creo y confieso y me arrepiento de todos mis pecados y te doy las gracias por la muerte que tuviste en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Muchas gracias, Señor. Amén. Y eso es todo, chicos, por este día. Espero que les sirva este mensaje y que no dejen de ver mis videos, que pronto estaremos hablando de otro tema. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que tengan un buen día.